¿Sí? Queridos hermanos de Radio Armonía, qué bueno es poder estar con ustedes esta mañana, agradecido por el privilegio que siempre es poder contar con estos medios de comunicación maravillosos que llegan a tantas partes, que llegan a tantos hermanos, que penetran en las casas, en la intimidad de cada uno de los creyentes en diferentes partes de Chile y el mundo a través de la radio. Por eso es siempre un privilegio y sobre todas las cosas cuando vamos a la palabra de Dios, cuando reflexionamos en ella, cuando somos nutridos con este nutriente espiritual tan poderoso, tan maravilloso que edifica nuestras vidas, no solo nos convierte al Señor, nos lleva a los pies de Cristo, sino en el proceso también va produciendo un cambio y una transformación en cada uno de nosotros. Y de eso es lo que yo quiero hablar precisamente esta mañana y quisiera que pudiesen acompañarme en esta lectura en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La carta a los Romanos es el gran tratado teológico del apóstol Pablo que nos ayuda a poder entender las cosas fundamentales de la fe cristiana, son los fundamentos doctrinales esenciales durante los primeros 11 capítulos. Pero en el capítulo 12 en adelante comienza la parte práctica de la carta propiamente tal, y habla de algo muy, muy importante. Nos enseña en los primeros versículos del capítulo 12 cómo luce una mente cristiana, y ese es el tema en cuestión que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos están llenos de enseñanzas para nosotros, pero que tienen como común denominador la importancia de la mente cristiana. ¿Dónde están puestos nuestros pensamientos? ¿Dónde está puesta nuestra mente? En el Nuevo Testamento tenemos muchas ocasiones en donde incluso algunas ocasiones se traduce sentir, pero la palabra en cuestión en el original es mente. Por ejemplo, haya pues en vosotros este mismo sentir o este mismo pensar. Esa es literalmente como se debiese traducir la palabra. Haya este pensar que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también le dice a los colosenses en una ocasión que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mente en las cosas de arriba. Eso también es interesante porque de eso se trata. En definitiva, la mente es la ventana del alma, de tal manera que por medio de la mente entra todo lo que necesitamos recibir para la edificación espiritual, pero también por medio de la mente pueden entrar pensamientos ajenos a lo que realmente nosotros debemos tener, fundamentalmente traídos por filosofías, ideologías de este mundo, como el apóstol Pablo va a decir también en 2 Corintios capítulo 10, cuando dice que podamos estar apercibidos de que estamos en una batalla, y el campo de batalla es precisamente la mente. Por eso necesitamos hablar de este tema y queremos ver en tres aspectos esencialmente cómo luce una mente cristiana en estos versículos. Ya los leímos y vamos a ir paso a paso intentando desarrollar aquello. Pero es necesario también que pongamos atención primero en lo que significa verdaderamente tener una mente cristiana en un mundo que tiene obviamente un pensamiento y nos lleva a colocar la mirada en cosas que no corresponden. Por ejemplo, la mente contemporánea tiene características bien especiales. Un amigo mío, un pastor muy querido por mí, dice: una de las particularidades de la sociedad contemporánea es que vive en un estado de desorden, desorientación y perplejidad con respecto a los valores fundamentales que sustentan y diferencian la vida de la muerte. A continuación menciona algunas características de esta mente. La mente contemporánea, dice, primero es subjetiva. Para él, ella no existen los absolutos. Por tanto, cualquier cosa puede ser verdad, y de esa
manera, nada es verdad. Según este pensamiento, no existe ningún fundamento fuerte y objetivo al que aferrarse, porque niega la verdad, obviamente. Segunda característica, la mente es individualista. No hay ninguna consideración por los demás y el bien común y el deseo de que otras personas también les vaya bien, más bien es egoísta, individualista, centrada en sí misma. Tercero, la mente es emocional, aunque parezca una contradicción, porque las emociones han desplazado la racionalidad. Ya no es una racionalidad en el mundo en el que vivimos y por eso se creen y se establecen ciertos parámetros de pensamiento absolutamente contrarios a lo racional. Ya la racionalidad está muriendo paso a paso, está dejando lugar exclusivamente a lo emocional, a lo que sentimos. Eso parece ser lo que debe determinar la forma en que vivimos. Y cuarto, la mente es pragmática. Eso significa que todo aquello que funciona es lo más valorado. Se hace una desconexión total con lo bueno, lo malo, con la valoración moral de que debemos hacer siempre ante cualquier evento. Lo único que importa es que funcione. Lo que pase a mi alrededor, sea bueno o malo, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que funcione. De esa manera, entonces, hablamos de una mente pragmática. Estas cuatro cualidades inherentes al pensamiento contemporáneo es el gran peligro que tenemos como creyentes nosotros, porque estamos dentro de una sociedad, no podemos negar esa realidad, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, ¿cómo nos diferenciamos del mundo? En la manera en cómo pensamos. Es decir, cómo está nuestra mente, quién es el que controla y guía la mente. Es la filosofía contemporánea, es el pensamiento actual, son las ideologías de moda. No, obviamente el creyente tiene un pensamiento distinto porque tiene la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo va a decir aquí varias cosas interesantes respecto a la mente. Al menos tres podemos nosotros diferenciar en estos versículos. Probablemente y seguramente hay muchas más enseñanzas al respecto, pero vamos a mencionar tres principalmente. Estas tres tienen que ver con una mente expuesta a la revelación, así luce una mente cristiana. En segundo lugar, una mente rendida en consagración o en adoración, también podríamos decir. Y en tercer lugar, una mente dispuesta a la transformación. Lo voy a repetir para que pueda ser más fácil seguir esta reflexión. Una mente expuesta a la revelación, una mente rendida en adoración y una mente dispuesta a la transformación. Queremos ir entonces a lo primero, que tiene que ver con la primera frase expuesta del apóstol Pablo aquí en la parte ya práctica, en la parte aplicativa de la carta. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Aquí está llevándonos a pensar en cómo debe lucir una mente respecto a la revelación o a lo que él ya describió en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos. Pablo comienza la parte práctica de la carta con un así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Así que implica, por tanto, en consecuencia y por las misericordias de Dios, está dando una razón por la cual llama a los creyentes a la acción. En otras palabras, Pablo está diciendo: todo lo que yo acabo de decir, todo lo que les acabo de explicar de lo que significa verdaderamente el Evangelio y la obra del Señor Jesucristo, porque de eso se trata toda la carta, es fundamental que tengan saturada su mente con aquello. Así que nos hace mirar hacia atrás, entonces, a los 11 capítulos, para ver cuáles son las misericordias de Dios, es decir, que Dios no nos trata como merecemos, sino según lo que necesitamos. Esto implica la exposición de la mente a la obra de Dios en Cristo en favor de los creyentes. Ser expuestos una y otra vez a estas verdades maravillosas mantienen la mente saturada
de la misericordia de Dios y nos capacitan entonces para enfrentar con éxito el ataque del enemigo a través de lo que es el mundo que nos atrae, que nos seduce muchas veces con sus pensamientos que parecen plausibles en la superficie, pero que en definitiva no son más que artimañas del enemigo con el propósito de cazar a las almas incautas, y por eso necesitamos estar muy atentos y saturados, llenos de la palabra de Dios y en este caso particular llenos del Evangelio del Señor Jesucristo. La bondad de Dios, en lo que Pablo explicó en los capítulos anteriores, la gracia de Dios, las misericordias de Dios deben tener en nuestra mente el primer lugar, porque de esa manera no vamos a dar cabida a otro tipo de pensamientos que tan populares se han hecho en la actualidad. Estando ellas allí, estas grandes verdades, estas obras gloriosas de Dios en favor nuestro, allí no hay lugar para otras cosas con las cuales podemos desviarnos de nuestro propósito, de nuestra meta. Ahora, ¿cuáles son estas misericordias? Permítanme mencionar en una forma muy sucinta, resumida, lo que Pablo ya ha dicho. En primer lugar, la primera verdad, que todo hombre está depravado completamente y necesita con urgencia el Evangelio de Cristo. Esto lo vemos en los primeros 3 capítulos de la carta. Bien sabemos lo que dice el apóstol Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que no tienen, no han querido evidentemente recibir la verdad, sino que se oponen con injusticia a la verdad. Por lo tanto, esto es lo primero que menciona y es un hecho de la causa, es una doctrina fundamental que nunca debemos olvidar. El corazón del hombre tiende solamente al mal, como dice el libro de Génesis. Por tanto, necesitamos tener en cuenta esto consistentemente, es decir, un concepto antropológico de quién es el hombre teológicamente hablando correcto. Segundo, que Dios en Cristo, y ahí está la solución, que Dios en Cristo ha provisto redención, justificación y propiciación para el hombre gratuitamente a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso lo tenemos en el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Es decir, 2 capítulos completos en que el apóstol Pablo se dedica a explicar la obra de Cristo, la suficiencia de la obra de Cristo y lo extraordinariamente maravilloso entonces que esto esté en nuestra mente. Nunca hemos de olvidarlo, todo el tiempo debemos recordarlo. En tercer lugar, que Dios mediante su Espíritu santifica al creyente y lo preserva hasta el día en que será glorificado. Y eso lo tenemos, por supuesto, en los capítulos 6 al 8. Y finalmente, que Dios salvará a todos aquellos a quienes se propuso salvar, definido como su remanente. Por lo tanto, estas 4 cosas, estos 4 contenidos esenciales son los que en definitiva resumen lo que es el Evangelio, la condición perdida del hombre, la obra de Cristo en favor de ese hombre para salvación y luego en consecuencia también entonces la santificación necesaria en el proceso de peregrinaje en la tierra y la glorificación que espera al creyente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la mente del creyente debe ser continuamente expuesta al Evangelio y sus implicancias. No podemos cansarnos de ser expuestos a las verdades fundamentales que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca podemos cansarnos, queridos hermanos, de escuchar de la obra de redención de Cristo en nuestro favor, porque esto nos lleva a poner en perspectiva todo lo demás. A través de los lentes del Evangelio podemos entender el resto de las cosas, interpretarlo correctamente, identificar cualquier asomo de engaño, porque tenemos la verdad, y la verdad son los lentes con los cuales examinamos todas las cosas y nos damos cuenta, podemos discernir con claridad también el engaño del enemigo. Pensamos, ¿qué otra cosa puede ser más importante que lo que Dios ha hecho en Cristo? ¿Qué otra cosa debe estar más presente en nuestro pensar diariamente que la cruz de Cristo y todo lo que ello implica? Toda la suficiencia del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados, para ser declarados justos delante de Dios, para poder tener una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Qué más importante puede haber que esto?
Si nuestra mente está saturada del Evangelio, entonces podemos estar seguros que tenemos gran parte de la batalla de la mente ya ganada. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, mirando hacia atrás, llenen su mente del Evangelio y entonces podrán enfrentar adecuadamente un mundo hostil al cristianismo. Lo segundo que menciona aquí es una mente rendida en adoración. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí utiliza una palabra que se traduce normalmente como lógico. Un culto lógico, un culto racional, un culto que no es una situación donde las personas en un fanatismo extremo, sin sentido, pueden, ¿cierto?, realizar muchas cosas externas o pueden sentir, experimentar algunas cosas, sino de un culto con comprensión de lo que estamos haciendo. Eso es lo que dice. Esta mente, entonces, saturada por el Evangelio, que me dice cada día lo que Cristo logró para mí, me debe llevar a una entrega consecuente, integral y constante a los pies de aquel que me salvó. Es decir, una admiración. Esto produce una admiración y un asombro extraordinario en mi ser, de tal manera que yo voluntariamente entonces le ofrezco este culto racional porque tengo la comprensión de que es precisamente lo que tengo que hacer. Es una entrega absoluta, no meramente cúltica y circunstancial. De hecho, la palabra que se utiliza allí y que se traduce como culto en el Nuevo Testamento, y aquí en particular, es muy interesante porque tuvo un progreso, un proceso en que la palabra comenzó significando algo y luego dejó, digamos, definitivamente se manifestó como un culto verdaderamente completo, total, integral. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos en un momento determinado, ni por muy noble que sea, un ritual, ni por muy hermoso y bien hecho que se realice. Nuestra vida cotidiana es lo que marca cuál es el culto, a quién estamos adorando. Todo lo que somos y hacemos tiene que ver con no algo que nosotros externamente podemos practicar, sino lo que somos en nuestra propia consagración. Es la vida total del creyente que se rinde a los pies del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Hay algo que hacer. En la iglesia decimos, ese es el culto que estoy tributando a Dios. No, es mucho más que eso, es un servicio integral, completo. Algo que todos pueden ver. Uno puede, dijo alguien, decir, voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero debería también decir, voy a la fábrica, a la tienda, a la oficina, a la escuela, a la mina, al astillero, al campo, al jardín, a la cocina. Cualquier actividad que nosotros realicemos debe estar dando culto a Dios. Por eso que presentéis vuestros cuerpos integralmente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es fundamental. El apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, tomen todas las tareas que tienen que hacer todos los días, el trabajo ordinario de la tienda, la fábrica, todo lo que, donde desenvolvemos en nuestro trabajo cotidianamente, y ofrézcanselo a Dios como un acto de culto. Eso es lo que significa una mente saturada por el Evangelio, porque no solo nos preserva de caer en el engaño y la seducción de un mundo sin Cristo y contrario a Cristo, sino que nos ayuda a poder también entender cuál es la razón de nuestra existencia en la tierra, y la adoración es precisamente el propósito por el cual y para el cual fuimos redimidos. Eso es lo que dice toda la Escritura, eso es lo que Dios le dijo a Moisés, que dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me rinda culto, para que me celebre fiesta. De tal manera que todo lo que somos y todo lo que hacemos debe rendir adoración al Señor. Pero eso es solo posible cuando somos conscientes de que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y que eso debe motivarnos, llevarnos precisamente a tener una mente rendida en adoración al Señor. En tercer lugar, y esto es también consecuente de lo anterior, o podríamos decir también es una razón por la cual debemos rendir culto al Señor,
es que esta mente tiene que estar dispuesta a la transformación. Esto es lo tercero. La palabra que usa el texto bíblico para amoldarnos al mundo, es decir, no os conforméis o no se amolden al mundo, es bien interesante porque es de lo que viene nuestra palabra en castellano, esquema. Y que quiere decir forma exterior, que cambia de año en año, de tiempo en tiempo y casi de día en día, es decir, que va cambiando permanentemente la forma exterior. El esquema de una persona no es el mismo cuando tiene 17 años, por ejemplo, que cuando tiene 70 años, eso es evidente visiblemente. Por lo tanto, Pablo dice, no traten de estar bien o a tono con todas las modas que este mundo ofrece. No sean como los camaleones tomando siempre el color del ambiente. Eso es un llamado de atención primario y necesario que nosotros tenemos que tener. Nuestra mente está saturada de Cristo, nuestra mente está convencida que debemos adorar en consecuencia a Cristo todo el tiempo y en todo momento, y eso no puede cambiar en absoluto respecto al mundo que viene en contra de eso y nos trata de seducir con sus modas circunstanciales. Por lo tanto, el apóstol dice en consecuencia, ustedes deben ser transformados o renovados, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente o nuestro entendimiento. Es maravilloso cómo va enlazando una idea con la otra y nos va dejando claro cómo debe estar el creyente, cómo luce. Una mente de creyente luce como una mente saturada por el Evangelio, como una mente que se rinde en culto al Señor, producto de esa obra gloriosa que es el Evangelio en favor nuestro, lo que Cristo hizo por nosotros, y esto debe llevarnos entonces a no seguir la corriente de este mundo. Antes, sin Cristo, seguíamos la corriente de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Ahora es distinto, hay una transformación, hay un cambio sustancial, y de allí utiliza la otra palabra que es forma, pero forma esencial, que es la que se traduce aquí para nosotros como transformados, es decir, que haya una metamorfosis, un cambio sustancial en la manera de pensar. Debemos entonces buscar la manera de poder obrar de tal forma que no seamos llevados por el pensamiento de este mundo, las filosofías, ideologías que tanto seducen a la gente, las modas que vienen y van y que muchas veces parece que el creyente también parece deslizarse peligrosamente hacia allá, sino que debemos concentrar nuestra mirada, nuestros pensamientos y todo lo que somos y experimentamos solamente en Cristo y su obra suficiente y en su palabra gloriosa. No debemos adoptar las normas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir, conforme a la nueva naturaleza que se nos ha dado por la gracia del Señor. Por lo tanto, la mente del creyente, podemos decir, y sintetizando, hace tres cosas. Primero, resiste el esquema del mundo, el molde del mundo. No se deja moldear por las modas y las directrices de un mundo cambiante y que desafía a Dios y sus principios. Segundo, está consciente o es consciente de la necesidad de renovar su mente. Pablo diría que por nosotros mismos vivimos dominados por la naturaleza humana en un nivel más bajo, muchas veces en términos de nuestra antigua naturaleza. Pero ahora, cuando ya estamos en Cristo, vivimos bajo el control de Cristo, del Espíritu de Cristo. Y así debe ser la mente cristiana. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora vive no una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Esto debe ocurrir, dice Pablo, por la renovación de la mente. La palabra que usa para renovación es interesante porque está hablando de una persona que antes era pecadora y ahora está llegando a ser santa a través de esas renovaciones. Está produciéndose un proceso continuo y permanente de renovación. Cuando Cristo entra en la vida de un hombre, este es una nueva persona. Ese es un nuevo hombre, tiene una mentalidad diferente, porque tiene la mente de Cristo. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando podemos presentarle a Dios el culto verdadero, que consiste en ofrecerle cada momento y cada acción de nuestra vida. Y tercero,
su mente o la mente cristiana tiene como objetivo entonces prioritario conocer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, diría el salmista, y caminaré en tu verdad o andaré en tu verdad. Dame un corazón entonces entregado a ti, pero para eso es necesario que nuestros pensamientos sean dominados por la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice es verdad y no hay cuestionamiento alguno en aquello. Todo lo que el mundo ofrece normalmente está, de alguna manera, aún las cosas quizás más sinceras del corazón humano están contaminadas por el pecado y por consiguiente no podemos seguir la corriente de un mundo cambiante, de un mundo que no ama a Cristo, de un mundo que vive en contraposición a los principios que Dios ha establecido, si no necesitamos someternos y sujetarnos a la autoridad del Evangelio de Cristo. Miramos atrás y decimos, Señor, ¿cómo podría yo no vivir para ti si tú hiciste tanto por mí? Si tu obra es suficiente para darme vida espiritual y para darme vida en abundancia, eterna y permanente. Y entonces vamos y ofrecemos el culto a Dios que merece todos los días de nuestra vida, colocando la mira, la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, viviendo para agradar a Cristo y no para agradarnos a nosotros mismos o al mundo que nos rodea. No nos amoldamos, no nos conformamos a este sistema externo, un sistema donde vivimos lamentablemente en una falsedad continua, sino en la realidad, en la transparencia de una vida rendida a los pies de Cristo y transformada por el Espíritu de Cristo a través de esa renovación permanente que el Señor va haciendo en la manera en que pensamos. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice el autor de Proverbios, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado con caer en las artimañas del enemigo. ¿Cómo luce una mente cristiana? Como una mente expuesta a la revelación, al Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo luce una mente cristiana? Como una mente rendida en consagración, en adoración al Señor, como consecuencia de poder verse beneficiado de una manera tan extraordinaria por la obra de Cristo en nuestro favor. ¿Cómo luce una mente cristiana? Como una mente dispuesta a la transformación y no a amoldarse al molde de este mundo, al esquema externo de este mundo, porque eso no contribuye en absoluto a la edificación espiritual. Queridos hermanos, que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo, que nuestros pensamientos estén saturados del Evangelio, de esa cruz gloriosa que hace más de 2000 años nos dio la libertad eterna, la libertad permanente, la libertad del yugo de la esclavitud del pecado y la satisfacción de un Dios maravilloso que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los cuales estamos ustedes y yo. Estamos, digamos, considerados, y muchos otros que vendrán al conocimiento de la verdad. Y permítame estas últimas palabras reflexivas también para hacer un llamado perentorio, un llamado que es tan importante, que es el hecho de que aquel que aún no ha conocido a Cristo y que está siendo dominado y gobernado su manera de pensar por las filosofías, ideologías circunstanciales y pasajeras de este mundo, que no tienen esencia, no tienen contenido esencial ni trascendente, que puedan volver su corazón al Señor Jesucristo, que puedan rendirse a los pies del Señor en este culto racional cuando Cristo ilumine sus mentes por su Espíritu y los lleve al arrepentimiento y a la fe. Vayan a Cristo, allí está la esencia de sus vidas. Vayan a Cristo, allí está la razón por la cual ustedes existen. Cristo tiene vida en abundancia para cada uno de ustedes también. El Señor todavía extiende sus manos y, como dice la Escritura, Él, a todo aquel que viene a Él, no le echa fuera. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y el Señor siga edificando su iglesia y siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Padre, muchas gracias por este tiempo especial que tenemos con nuestros hermanos de Radio Armonía. Alabamos tu nombre por todo lo que tú estás haciendo a través de este ministerio. Y Señor, en acción de gracias en este día también, Padre, te alabamos por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, Señor, todavía mucho más abundante de lo que nosotros nos imaginamos.
porque la obra de Cristo sigue avanzando y tu obra preciosa seguirá, Señor, alcanzando a muchos para salvación y a otros para seguir transformando nuestras vidas en el proceso de santificación hasta llevarnos a tu gloria. Bendice, Padre, tu obra en medio de los tiempos. Reviva tu obra en medio de los tiempos. Muchas gracias por lo que has hecho. En el nombre de Jesús.